Bueno, vamos a terminar con el libro de Job. Es el tercer mensaje y el último y recuerden, es un libro donde a través de todos los capítulos, ¿verdad? Los 42 capítulos, pues en realidad vemos que habla de sufrimiento, 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 ¿verdad? Ese libro de sufrimiento, porque en realidad vemos, ¿verdad?, en la vida de este hombre Job, que nadie ha sufrido ni sufrirá como él sufrió. Y como les dije, ¿verdad?, creo que fue la semana pasada, ni los sufrimientos juntos de todos nosotros se pueden comparar con todo lo que él sufrió. Y que por eso, ¿verdad?, ese es un tema, el sufrimiento, que ha sido uno de los estorbos principales para muchas personas de creer en la existencia de Dios. Las personas preguntan, bueno, si hay tal clase de Dios como el que ustedes los cristianos describen, que es un Dios de amor, ¿por qué entonces un Dios de amor permite todo ese sufrimiento? Si existe esa clase de Dios, entonces ustedes están equivocados y no es un Dios de amor para que permita todo ese sufrimiento. Lo mismo dicen. Ahora, si ese Dios de ustedes es todopoderoso, bueno, ¿por qué no evita el sufrimiento? Si Él tiene el poder para evitarlo, si Él tiene el poder para eliminarlo, ¿por qué no lo hace? Entonces, si existe ese Dios, no es todopoderoso. Y así hay argumentos que se llevan, ¿verdad?, en contra del cristianismo, de nuestro concepto bíblico de Dios, a causa del tema del sufrimiento. Entonces el libro de Job es un libro que nos ayuda mucho para que nosotros podamos entender el sufrimiento desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva humanista del hombre, que egoístamente nosotros interpretamos la vida, los eventos de la vida, los interpretamos bajo nuestra naturaleza caída, bajo nuestra condición pecaminosa. Es como nosotros interpretamos esto. Entonces, vamos a ver el libro de Job y una de las cosas que tenemos que nosotros entender es que a través de toda la Biblia, desde el principio de Génesis hasta en adelante, la Biblia nos enseña de que el sufrimiento es parte de la vida. Es parte de la vida el sufrimiento. Fíjense, ¿ustedes creen que Jesucristo es Dios encarnado? ¿Creen eso? ¿O creen nomás que Jesucristo fue un gran hombre, un gran ejemplo, un gran moralista, una persona que vivió con una ética ejemplar? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Así o lo ven como el Dios humanizado, el Dios hombre? Si usted cree que Jesucristo es Dios encarnado, entonces debe de creerle a lo que Él diga, ¿verdad? Porque dice, no, pues es Dios el que está hablando, es Dios el que está enseñándonos, es Dios el que está revelándonos, ¿verdad?, su verdad. Por lo tanto, yo debo de creerlo como punto final. Y fíjense lo que este Dios encarnado Jesucristo nos dijo. Dice, les digo todo esto para que encuentren paz en unión conmigo. En el mundo, en este mundo, ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. O sea que Dios mismo, cuando se encarnó y vivió entre nosotros en este mundo, nos advirtió que el sufrimiento iba a ser parte de vivir en este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo está afectado por el pecado. Y mientras nosotros vivamos en este mundo afectado por el pecado, entonces va a haber sufrimiento. Va a haber sufrimiento. Por eso es que Él nos está advirtiendo. Pero fíjense, en esta advertencia hay una comparación que suena no lógica,
porque nos está hablando de que habrá sufrimiento, pero a la vez nos dice que podemos nosotros encontrar paz. ¿Verdad que suena contradictorio hablar de sufrimiento y paz? Cuando una persona cuando está sufriendo dice, es que no tengo paz. Perdí la paz con este gran problema, con este gran sufrimiento. Y sin embargo aquí Jesucristo dice, mira, mientras estés en este mundo va a haber aflicción, va a haber pruebas, va a haber tribulaciones, pero en medio de todo esto tú puedes experimentar paz. Pero ahí nos pone la condición. Dice, la paz no la esperes condicionada a las circunstancias de la vida. Porque si tú quieres condicionar tu paz a las circunstancias de la vida, pues va a ser una montaña rusa. Va a estar así porque las circunstancias de la vida así son, ¿verdad? Roller coaster, ¿verdad? Arriba para abajo, para arriba y para abajo. Pero dice, pero si encuentras la paz en unión conmigo, que era lo que cantábamos, ¿verdad? De que verdaderamente en el Señor Él pueda ser nuestra fuente de todo lo que necesitamos nosotros, nuestra fuente final. Que mi confianza y mi paz no venga del dinero, no venga de las circunstancias, no venga de tener un buen trabajo, de no tener problemas con los hijos, que de ahí no venga mi paz. Por eso Jesucristo dijo, mi paz los dejo, mi paz los doy, y no se las doy como el mundo la da. Porque la paz del mundo está basada en las circunstancias, no en una relación íntima con el Señor. Entonces, aquí nos está diciendo, ¿verdad? Les digo todo esto. Ahora, aquí está ya en el versículo 33, pero lean ustedes todo el capítulo y les está advirtiendo a sus discípulos, les está advirtiendo, miren, yo me voy a ir. Ellos no querían oír eso, ¿verdad? Ellos querían, no, ¿cómo que te vas a ir? Dice, sí, dice, yo me voy a ir y les voy a dejar una papa caliente aquí. Porque todos van a estar en contra de ustedes y va a venir persecución contra ustedes. Pero ¿cómo, hombre? ¿Por qué nos dejas en estas circunstancias? Y es cuando les dice, les digo todo esto. Que suena contradictorio decir, pero me estás poniendo un cuadro tétrico de todo lo que nos va a pasar. Pero dices que podemos encontrar paz. Dice, sí, pero en unión conmigo. En unión conmigo, únicamente. En unión conmigo, por eso les está advirtiendo. En el mundo, dice, si ustedes van a querer tener paz, de acuerdo a las circunstancias de este mundo, dice, pues no la van a encontrar. Porque aquí lo único que van a encontrar es sufrimiento. ¿Okay? Pero dice, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. A la fuente que te puede traer ese gran sufrimiento, dice, yo lo he vencido. Entonces lo que está diciendo el Señor, que Jesús ha quitado el poder que este mundo tiene para derrotarnos y lo ha conquistado para nosotros, por nosotros. La paz descansa en su victoria. Por eso es bien importante que nosotros podamos creer en lo que dice la palabra de Dios, que en Cristo somos más que vencedores. Podemos vencer el temor, podemos vencer el sufrimiento, podemos vencer las pruebas, las tribulaciones, las tentaciones, todo. Pero como dice ahí, ¿verdad? En unión con Cristo Jesús, en unión con Él, en comunión con Él. Por eso es bien importante, ¿verdad? Que sí, no nomás es un dicho, ¿verdad? De que yo no tengo religión, tengo relación. Por eso es bien importante que verdaderamente sea una realidad, una comunión, que verdaderamente tengamos comunión con el Señor. Porque si no, pues todo esto no va a ser real en nuestra vida. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor Jesucristo en cuanto al sufrimiento? ¿Okay? El sufrimiento es inevitable. ¿Okay? Quitémonos de la mente la idea de que yo puedo vivir sin sufrimiento. Si tan solo tengo dinero, si tan solo esto, si tan solo aquello, si tan solo... yo voy a vivir sin sufrimiento. No. Aunque se vaya usted solo a vivir en una isla, va a tener sufrimiento ahí. Porque esa isla es parte de este mundo.
Y ahí usted también va a tener sufrimiento, aunque esté completamente solo, que usted, hijo, aquí voy a estar en paz, nadie que me moleste, nadie que me tiente, nada, que nada, y va a tener sufrimiento ahí, yo le aseguro. Entonces, el sufrimiento es inevitable, porque fíjense, la Biblia nos enseña y nosotros lo podemos ver en experiencia, que podemos sufrir por hacer el mal, ¿verdad? ¿Verdad que vienen las consecuencias del sufrimiento cuando nosotros hacemos el mal, hacemos lo incorrecto, no hacemos la voluntad de Dios? Entonces, sufrimos consecuencias. Sufrimos consecuencias. Entonces, sufrimos por hacer el mal y podemos sufrir por hacer el bien, ¿no? Nomás veamos el ejemplo de los apóstoles, de los profetas. Veamos el ejemplo en Hebreos 12, los héroes de la fe. ¿Sufrieron ellos? ¿Sí o no? Y sufrieron cosas horribles. ¿Pero por qué? Porque obedecieron la voluntad de Dios. No porque se rebelaron o fueron en contra de la voluntad de Dios, no, porque hicieron el bien. Lo único que querían eran que las personas se salvaran, que las personas fueran transformadas por el poder de Dios al conocer a Cristo. Todo lo que querían era bueno y lo que hacían era bueno y sin embargo sufrieron. ¿Se fijan? Para que no nos sorprendamos. Porque luego nos sorprendemos y ¿qué es lo primero que preguntamos? ¿Por qué? ¿Por qué? Nomás digo, bueno, porque ya fui advertido que aquí iba a haber sufrimiento, que aquí iba a haber tribulación, que aquí iba a haber tentaciones, aquí iba a haber pruebas, todo eso ya fuimos advertidos que iba a suceder. Y también, ¿verdad? Podemos sufrir sin haber hecho nada. Usted puede ahorita al terminar muy contento del culto, irse en su carro en camino y cuando menos piense puede llegar alguien, chocarlo y hasta perder la vida, quedar incapacitado, muera alguno de sus seres queridos en el accidente y va a sufrir gran sufrimiento. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo de malo? Nada, nada. Últimamente, ¿verdad? Les mandé un texto, ¿verdad? La hermana Patti nos pidió que oráramos por esa familia y ustedes tal vez leyeron la historia, ¿verdad? De eso, cómo iban ellos en camino a un cumpleaños, una fiesta familiar, y una muchacha embriagada vino, los chocó y 2 de los niños fallecieron. 2 de los niños. ¿Está sufriendo la familia? ¿Qué hicieron ellos de malo? Nada, nada. Entonces, ¿se fijan que el sufrimiento es inevitable? De alguna manera u otra puede venir el sufrimiento en nuestra vida. Y entonces debemos de estar preparados para el sufrimiento. Debemos de estar preparados. ¿Y creen ustedes que nosotros nos preparamos para el sufrimiento queriendo saber el por qué? ¿Creen que eso nos prepare para el sufrimiento? Porque esa es la pregunta, ¿por qué? Como si tan solo sé las razones de esto, ya voy a descansar, ya el sufrimiento va a cesar en mi vida. No, hermanos, eso es uno de los propósitos del libro de Job, que podamos nosotros entender que las explicaciones no son suficientes, que es la confianza en Dios soberano todopoderoso la que puede ser suficiente en los momentos difíciles de la vida, en las tribulaciones, en las pruebas. El verdaderamente tener fe, confianza en Dios, más que tener explicaciones. Más que tener explicaciones. ¿Por qué? Porque es muy común para nosotros luego, ¿por qué? Y con el por qué, pues queremos pedirle a Dios explicaciones. Dame explicaciones porque yo lo considero es que aquí hay una gran equivocación, aquí hay un gran error. Entonces, tú debes de estar mal porque convénceme que estuvo bien todo lo que permitiste que viniera a mi vida. Convénceme, dime por qué pues. Y muchas veces tenemos esa
sin verdaderamente considerarlo arrogancia, pues puede ser arrogante, que es una de las cosas que vamos a ver aquí en el libro de Job, ¿verdad? Como el Señor le responde a Job con el por qué, pero ¿por qué nosotros seguimos preguntando por qué? ¿Por qué nosotros seguimos preguntando eso? Que es algo muy natural. ¿Por qué tan naturalmente nos sale eso en los momentos más difíciles en la vida? ¿Por qué? Bueno, porque dice ahí en Eclesiastés 3:11, dice que Dios puso en el corazón de nosotros, los mortales, la noción de la eternidad. Dice, aunque estos, o sea, nosotros los mortales, no llegan a comprender en su totalidad lo hecho por Dios, lo que Dios hace. No lo podemos comprender en la totalidad, lo que Dios hace. Pero dice aquí la Biblia que porque tenemos, ¿verdad?, una noción en nuestra conciencia de la eternidad, quiere decir que, por ejemplo, que como que hay un recuerdo de algo mejor en nosotros. Y sí, claro, ese recuerdo puede llevarnos hasta nuestros padres originales, Adán y Eva, cuando estuvieron en un ambiente perfecto, donde no había sufrimiento, no había tentación, no había nada, estaba todo perfecto ahí en el jardín del Edén. No había enfermedad, no había dolor, no había muerte, no había nada ahí. Entonces, puede al venir nosotros de ellos quedar esa noción. Lo mismo si nos vamos a la eternidad futura. ¿Qué es lo que encontramos en la eternidad futura? ¿Qué dice Apocalipsis? No va a haber más sufrimiento, no va a haber más muerte, no va a haber más dolor, no va a haber más enfermedad, no va a haber más guerra. Nada de lo que nos produce aquí sufrimiento va a haber en la eternidad futura. Entonces, al estar nosotros con esa noción, esa conciencia de que hay algo mucho mejor que esto, pues es que hacemos esa pregunta, ¿por qué? Pero en realidad no cabe la pregunta bajo las condiciones en las que vivimos, caídas, en un mundo afectado por el pecado. Todo habría, ¿verdad? Que yo sé que es nomás hablando en forma de suposición, cabría esa pregunta si estuviéramos en el cielo, donde verdaderamente todo es perfecto y de repente nos viniera un gran sufrimiento. Entonces sí ponen, ¿pero por qué? Si estoy en el cielo, se supone que aquí no debe de haber nada, ¿verdad? Que ya es claro que no va a haber nada, ¿verdad? Nomás estoy hablando supositivamente que ahí sí cabe, pero aquí no cabe, porque ya fuimos advertidos que es algo natural, normal, que debemos de esperar y que debemos de mejor de prepararnos espiritualmente para cuando venga esa gran tormenta en nuestra vida, que nosotros podamos experimentar paz. Por eso Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no se las doy como el mundo las da. Porque la paz del mundo está condicionada a las circunstancias de la vida, mientras que la paz de Dios está condicionada a nuestra unión, relación con Él, a nuestro confiar en Él, de que Él es el sabio Dios todopoderoso, que está en control de todo. Por lo tanto, en Él confío, no en las circunstancias de la vida en este mundo, sino en Él es en el que yo estoy confiando. Entonces, la confianza, eso es lo que va a ser más importante cuando nosotros confrontemos pruebas, tribulaciones, confiar en Él. En Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es más poderoso? Que nosotros podamos entender el porqué de la tribulación o el de confiar en Dios. ¿Qué creen ustedes que vaya a servirnos más al confrontar las pruebas, las tribulaciones? ¿El entender el porqué o el confiar en Dios? Pues sí, aquí dice, por eso es que la palabra de Dios nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Corazón es con tu mente, con tus emociones, con el entendimiento, con tu voluntad, con todo lo que somos. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento.
Porque díganme ustedes si nuestro entendimiento está capacitado para entender los propósitos perfectos eternos de Dios. ¿Estamos capacitados para entenderlos? Aún si Dios dijera, ok, Sergio, vamos a sentarnos y te voy a explicar exhaustivamente el por qué. Me explotaría la mente. No estamos capacitados para entender todo. Es por eso que para que podamos estar en la presencia de Dios vamos a tener que ser glorificados. Y entonces vamos a estar capacitados para estar en la presencia gloriosa, perfecta de Dios. Pero mientras, olvídense, por eso la Biblia dice, no, ¿quién podrá estar delante de la presencia de Dios y vivir? Y vivir. Entonces, vemos, ¿verdad? Cómo respondió Dios. ¿Por qué? Porque todo el libro de Job, sus amigos están dando las razones del por qué. Mira, Job, ¿por qué? Por esto está sufriendo, y por esto, pero y era el puro, el por qué. Y vemos, ¿verdad?, cómo respondió Dios también, tanto al por qué de ellos como Job, porque Job pues también entró, ¿verdad? Pero, pues, ¿por qué Dios? Ya con todo lo que oigo, ¿verdad? La confusión del por qué estoy sufriendo, pues ya en realidad quiero saber por qué estoy sufriendo. Él no sabía lo que estaba pasando allá en el cielo, el reto que le hizo Dios a Satanás en cuanto a la vida de Job. Él no sabía nada de eso, ¿verdad? Pero fíjense cómo el Señor responde. Dice, entonces el Señor respondió en Job 38, del 1 al 3. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino, ¿verdad? Desde una tormenta, como simbólico de decir, mira, tú estás pasando por una gran tormenta y un torbellino de confusión en tu mente, déjame te explico. ¿Okay? Y le hace una pregunta, dice, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? O sea, hace una pregunta, ¿verdad?, que suena sarcástica. Claro que sí, Dios en muchas partes habla con sarcasmo, pero el sarcasmo de Dios es perfecto porque no tiene ningún tinte de pecado. El de nosotros sí tiene tintes de pecado, ¿verdad? El de Él no lo tiene. Y por eso dice, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Hablando con Job, le está diciendo, mira qué actitud tan altanera. Al estar tú preguntando el por qué, en realidad estás poniendo en duda mi sabiduría. Y eso es algo que debemos de entender, que eso es lo que es cuando nosotros estamos, ¿pero por qué? Te equivocaste, dame una buena explicación. Que no creo que haya, pero tienes que corregirte porque esto está mal. Y aquí, ¿verdad?, dice, que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes. O sea que está haciendo un contraste entre el hombre y Dios. Comparados con Dios, ¿podemos decir que somos sabios o ignorantes? No debemos de tener ningún temor de decir, bien ignorante, en comparación con Dios. Bien ignorante. Entonces, el libro de Job tiene como meta el que nosotros seamos humildes. Que seamos humildes. Y que podamos nosotros vernos a la luz de Dios y decir, ¿cómo yo le voy a pedir cuentas a Dios? Si yo soy el ignorante, Él es el sabio con perfección. Y yo soy el ignorante perfecto. ¿Cómo le voy a pedir cuentas a Dios? Y que es muy común, ¿verdad? Eso, pedirle cuentas a Dios, el por qué. Entonces Dios le dice, prepárate. Muestra tu hombría, dice, no te me vayas a echar para atrás porque aquí vamos a entrar en una discusión buena, ¿ok? Porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Dice, ¿tú tienes una pregunta para mí? Bueno, yo te voy a contestar con algunas preguntas. Y vamos a ver quién es el sabio y quién es el ignorante. Vamos a ver aquí. Ahora, estas pruebas que el Señor le puso a Job, nos las está poniendo a nosotros también, que las que vamos a ver, las pruebas que le puso, para que así también nosotros podamos ver
¿Qué tan sabios, qué tan conocedores somos nosotros, qué tan inteligentes somos como para que podamos pedirle cuentas a Dios? Si consideramos que tenemos mayor sabiduría, mayor conocimiento que Dios, entonces pídale cuentas. Pero si no, pues ¿para qué le pide cuentas? Mejor confíe en Él. Eso es lo que el libro de Job nos está diciendo, ¿verdad? El mensaje. Mejor confíe en Él, en vez de estarle pidiendo cuentas. Porque hay cosas, hermanos, que la Biblia dice que son secretos de Dios. Y por secretos de Dios quiere decir que en realidad Dios no nos los ha revelado porque ni siquiera estamos capacitados para poder recibir tal revelación, tal conocimiento, ¿verdad? Ni estamos capacitados. Por eso Deuteronomio 29, ¿verdad? Cuando dice, ¿verdad?, que las cosas ocultas pertenecen a Dios. Déjenme se los leo en una versión más moderna. Dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. O sea que, dice, el Señor no nos va a pedir cuentas por las cosas que no entendemos, que no sabemos, que no conocemos, que el Señor no nos las ha revelado, dice, pero por lo que nos ha revelado, lo que nos ha dejado, como ahí en la Biblia, dice, de ahí sí te voy a pedir cuentas a ti y a tus hijos. A ti y a tus hijos te voy a pedir cuentas sobre eso. ¿Okay? Entonces, hay cosas que nosotros no entendemos, ¿verdad? Era lo mismo que los discípulos con Jesucristo. Querían que les explicara y les explicara más de todo. Y el Señor Jesucristo les dice en Juan 3:12, si les he hablado de cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Está haciendo aquí una comparación, dice, miren, no creen, no entienden. Cosas que tienen que ver aquí, terrenales, que están a la capacidad humana de entendimiento. Y no han querido ustedes creer, no las han podido entender. Ahora, ¿quieren que les explique las celestiales, los secretos de Dios? ¿Quieren que les abra los archivos celestiales? ¿Creen ustedes que los van a entender? ¿Qué sería? ¿Lo entenderíamos? No, hermanos, no los podríamos entender. La mente de nosotros no es una mente finita y caída. La mente de Dios es una mente infinita y perfecta, sin pecado. Entonces, que Él, ¿se imaginan? No, simplemente no podemos. Por lo tanto, Dios le dice a Job, ok, tú tienes preguntas para mí, ¿por qué? Ahora yo te voy a hacer unas preguntas. Vamos a ver quién es el sabio y quién es el ignorante. Y estas pruebas son para nosotros también. Y lo probó en diferentes áreas de la vida. La primera, ¿verdad?, que lo probó. Dios probó a Job en cosmología. ¿Okay? La cosmología es el estudio del origen y la estructura del universo. ¿Okay? Y aquí nomás les voy a dar algún pasaje, ejemplo, pero ustedes lean, ¿verdad?, del 38 al final del libro, lo que el Señor está preguntándolo a Job. ¿Okay? Ahora, ¿usted qué tan estudiado está en cosmología? ¿Cree usted que pudiera pasar un examen en cosmología? ¿Qué cree? Entonces, ese es el propósito del Señor al poner a prueba a Job, para que Job pudiera decir, ay, Señor, de veras que yo soy el ignorante, no tú. Y que nos lleve a ser humildes ante Dios, nos lleve a ser humildes, y que mejor, en vez de querer respuestas de parte de Dios, que mejor confiemos en Dios, porque Él es el que lo sabe, yo no. Entonces, por eso le dice ahí, ¿verdad?, en esta primera prueba de la cosmología, ¿dónde estabas cuando yo afirmé la tierra? Cuando yo puse la tierra aquí, ¿verdad?, en el cielo. ¿Dónde estabas tú? Dímelo si de veras sabes tanto.
Le dice sarcásticamente, a ver, dime, tú que eres el vivaracho, tú que sabes todo, dímelo. Le hace la siguiente pregunta, ¿sabes quién decidió cuánto habría de medir? ¿Y quién fue el topógrafo que lo hizo? ¿Sobre qué descansan sus cimientos? ¿Cómo es que está la tierra sostenida? ¿Cuáles son sus cimientos? ¿Quién le puso la piedra principal de apoyo? ¿Usted podría responder a esas preguntas? Reprobado. ¿El primer examen ya quedó reprobado? Y así, ¿verdad? También Job, conforme el Señor le iba poniendo examen por examen, Job respondía y decía, ay Señor, de veras, verdaderamente he hablado neciamente, tú eres el que lo sabes todo, yo no. Y entonces, ese es el propósito del libro de Job para nosotros también. Que vayamos viendo quiénes somos nosotros y quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y que en verdad vivamos con una visión de un Dios tan grande, poderoso, sabio, en perfecciones, en todo, que yo verdaderamente voy a confiar en Él. No voy a confiar en el dinero, no voy a confiar en las circunstancias, no voy a confiar en mi posición, en mi trabajo, en mis ahorros, no voy a confiar en nada más que en Él. Porque cuando vengan los momentos difíciles en el que venga el sufrimiento y no haya dinero, no haya salud, no haya esto, no haya lo otro, me abandone la familia, me haya persecución y todo lo peor que podamos pensar, tengo lo principal y en Él confío. Y voy a poder experimentar paz en medio de la tormenta. Eso es lo que quiere el libro de Job y que lo practiquemos verdaderamente. ¿Por qué? Porque estamos viendo que, pues, ¿cómo voy a poner a prueba a Dios? Si Dios le damos la prueba de la cosmología, ¿qué calificación sacaría Dios? Un 100, A+. Esa es la calificación que sacaría Dios. Pero nos la da a nosotros y sacamos una F. Reprobamos, ¿verdad? Un 6ote. Y qué bueno que sería que sacáramos un 6. Tal vez sería mucho menos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que podamos ver la diferencia que hay entre nosotros y Él, como para que lo tratemos a Él como si fuera uno de nosotros. ¡Ey! ¿Por qué? Entre nosotros y ¡ey! ¿Por qué hiciste eso? Entre nosotros sí podemos llamarnos a cuentas, pero llamar a cuentas a Dios, ¿creen ustedes que sea sabio? ¿Correcto? No es así. Segunda prueba, vamos a ver cómo nos va. La segunda prueba que el Señor le pone a Job es de oceanografía. La oceanografía es el estudio de las características físicas, químicas, geológicas y biológicas de los océanos. ¿Cómo anda usted en esa área? ¿Pasaría un examen de oceanografía? Dice, ¿con qué se come? Y sin embargo, ¿Dios pasaría esa prueba? Entonces, eso es lo que Él quiere hacer. Porque fíjense lo que le pregunta, dime, Job, ¿quién puso límites al mar cuando éste cubrió la tierra? Porque antes toda la tierra estaba cubierta de agua. Y dice, ¿quién le puso límites al mar? Dime cuándo lo envolví entre nubes y lo dejé en la oscuridad. Dime cuándo les mandé a las olas no pasar más allá de la playa. ¿Ustedes saben por qué el mar no vuelve a cubrir toda la tierra? ¿Ustedes saben por qué? ¿Podrían dar una explicación científica o no? La única explicación que podemos dar va a ser teológica, ¿verdad? Decir, no, porque Dios tiene control de todo, ¿no? Entonces, así también con el sufrimiento es lo que Él quiere, que digamos, no, pues es que Dios está en control de todo y yo tengo que confiar en Él. No importa por lo que yo esté pasando, mi confianza está puesta en Dios. Entonces, vemos una vez más que en este otro examen salimos reprobados. Salimos reprobados así tal y como Job. Y lo que verdaderamente Dios quiere es que confiemos en Él. Confiemos en Él. En Isaías 41:10 dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios.
te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Creen ustedes que las respuestas pueden sustituir la presencia de Dios en nosotros? No. ¿Qué es más poderoso? ¿Una respuesta o la presencia de Dios en mi vida? Entonces, confiar en Dios. Por eso dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No dice, no tengas miedo porque ya entendiste. No dice eso, ¿verdad? Porque ¿de qué te va a servir entender? Que digas, ¿por qué? Ok, ya entendí por qué. Ya vas a tener la fuerza, la fe y todo para confrontar las pruebas, las tribulaciones. No, para nada. Para nada. Es información nomás. La información no es más poderosa que la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, cómo el Señor lo prueba, ¿verdad? Otra tercera prueba, y vamos a ver cómo andaríamos nosotros. Yo voy bien reprobado, ¿verdad? Bien reprobado voy ahorita. Pero vamos a ver si en esta tercera prueba podemos de perdida sacar un panzazo de 6 o algo. Astronomía. ¿Cómo anda usted en astronomía? El estudio del sistema planetario con todas sus galaxias conocidas. Porque, ¿verdad? Hay muchas más galaxias no conocidas, pero nomás las que llegamos a conocer, ¿verdad? Es lo que se ha estudiado, esa es la astronomía. ¿Cómo anda usted? Si le hace un examen de astronomía, ¿cree que pueda pasar ese examen? ¿Sí o no? Yo, sinceramente, digo, yo lo reprobaría. Lo reprobaría en astronomía. Y entonces eso es lo que el Señor le dice a Job, ¿verdad? A ver, vamos a ver. ¿Puedes tú guiar el movimiento de las estrellas y atar el grupo de las Pléyades o aflojar las cuerdas de Orión? ¿Puedes dirigir las constelaciones a través de las estaciones del año, guiar a la osa con sus cachorros a través del cielo? ¿Conoces las leyes del universo? ¿Puedes usarlas para regular la tierra? ¿Qué contesta usted a todas esas preguntas? ¿Que sí sabe o que no sabe? ¿Que usted puede? No. Las preguntas, no, pues no, Señor, no. Y así es lo que Job en los exámenes respondía, no, Señor, yo sé que tú lo sabes todo, yo soy un ignorante. Y reconocía, ¿verdad? Humildad, humillarnos ante Dios. Y mejor confiar en Él que nuestro propio entendimiento, dice la Biblia. No te apoyes en tu propio entendimiento, no dependas de tu propio entendimiento. Más bien en el Señor, apóyate en el Señor. ¿Okay? ¿Por qué, verdad? De las preguntas que hace. ¿Por qué nosotros, los astrónomos, cuando estudian los planetas, constantemente están viendo que hay planetas que están chocando, que hay meteoritos que vienen y destruyen otros planetas? ¿Por qué a la Tierra no? Si están pasando estrellas más grandes que la Tierra, que están pasando, pero ¿por qué no chocan contra la Tierra? ¿Por qué? Porque Dios está en control de todo, es lo que está diciendo, y Él está en control de todo, y debemos de confiarle a Dios, porque si Él está en control de todo eso y está no permitiendo que otras estrellas, planetas, meteoritos, lo que sea, vengan y destruyan la Tierra, pues así Él va a estar en control de nuestra vida también, de lo que nos sucede, de nuestro destino. ¿Podríamos confiarle a Él? ¿Podríamos confiarle? Claro que debemos de confiarle, porque una vez más, otro examen que personalmente yo lo repruebo, no sé usted. Número 4, otro examen. Vamos a ver cómo andamos en la zoología. Zoología es el estudio de los animales, incluyendo sus características, estructuras corporales, su desarrollo, las clasificaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo anda usted en la zoología?
Tal vez donde estemos más informados, educados, es si tenemos un perro, ¿verdad? Ahí en la casa, o tenemos un gato, o tenemos de los dos, hemos aprendido un poco más ellos. Pero ¿cuántas especies de animales hay en todo el mundo? Si se le hace a usted un examen sobre qué tanto sabe sobre todas las especies de animales, ¿cómo saldría usted? Bien reprobadito saldríamos, ¿verdad? Y entonces Dios le hace la prueba de zoología a Job. Fíjense lo que le dice. Dice, ¿sabes cómo dan a luz las cabras montesas? ¿Cómo contestaría? ¿Ustedes saben cómo dan a luz? Porque, ¿verdad? Lo que estuve leyendo, no todos los animales dan a luz igualmente. Unos dan acostados, otros dan parados, otros dan doblados, otros dan patas para arriba, diferentes maneras. ¿Ustedes saben cómo dan las cabras montesas? ¿Reprobados? Ya ahí en la primera pregunta. Y luego dice, ¿es tu sabiduría la que hace que el halcón se eleve, extienda sus alas hacia el sur? ¿Sabe usted por qué la extiende hacia el sur cuando se va a elevar? ¿Sabe o no sabe? Ni yo tampoco. ¿Sabe cómo nos reprueba el Señor en el examen de zoología? A todos. Y Job también así responde, dice, ay Señor, de veras, tú sí lo sabes todo, yo no lo sé. Y luego fíjense lo que sigue diciendo, echa un vistazo al hipopótamo. Sí, yo también lo hice a él como te hice a ti. Come hierba como un buey. Nadie puede tomarlo desprevenido o ponerle un anillo en la nariz y llevárselo. ¿Ya? Como al buey lo puede uno domesticar y lo puede uno usar para sus propósitos, ¿verdad? En el arado, en la carga, en lo que sea. Y el buey, pues, ahí va a obedecerlo a uno. Dice, pero al hipopótamo. ¿Quién ha domesticado un hipopótamo? ¿Alguna vez ha visto un hipopótamo en el circo? O ver en un programa, oh, yo crecí con un hipopótamo y lo abrazo y juego con mi hipopótamo. Nadie. Nadie. Fíjense, y esto que está aquí hablando Dios, ¿verdad? Está hablando el libro de Job, estamos hablando de eventos de hace 5,000 años atrás. Y a pesar de que con todos nuestros avances hemos visto, ¿verdad? Que gente sí abrazado con su león y domesticar a un león y vive, ¿verdad? Con un lobo y con esto y con el otro, pero con un hipopótamo, no. Y aquí Dios, ¿verdad? Es lo que dice, al buey sí, lo usamos, lo domesticamos para nuestro beneficio, lo usamos, pero un hipopótamo, ¿por qué? ¿Por qué a un hipopótamo no lo podemos domesticar? Esa es la pregunta en realidad que el Señor le hace a Job. ¿Tú sabes por qué, Job? Ay, no, yo no sé, nomás lo único que sé es que soy ignorante de todo esto. Así también nosotros no sabemos por qué, lo único es decir, pues, Señor, porque tú así lo hiciste. Esa es la única respuesta teológica, ¿verdad? Porque tú así lo hiciste, así lo determinaste en tu creación, así tú lo determinaste. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un reconocimiento de la soberanía de Dios, ¿verdad? Es un reconocimiento a la soberanía de Dios, de que Dios todo lo dispone y lo hace de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad. Entonces, ¿cómo salió en este examen? ¿Otro examen reprobado? Se me hace que de aquí todos nos vamos a tener que ir a la guardería. Bueno, vamos a ver el último examen. Vamos a ver cómo saldríamos, ¿verdad? En el último examen. Y el último examen, ¿verdad? Es sobre soteriología. Ya con eso ya. Dice, ¿con qué se come eso? Bueno, es el estudio de la doctrina que explica en detalle la salvación por medio de Jesucristo. O sea que es uno de los brazos o ramos de la teología sistemática en el que
se explica detalladamente la doctrina de la salvación, que gran parte del cristianismo moderno en realidad no sabe todos los detalles que incluye la doctrina de la salvación. Casi estoy seguro que la gran mayoría de los cristianos, si se les hace un examen de soteriología, lo reprueban. Lo reprueban, así tengan los años que tengan de cristianos. ¿Por qué? Porque por lo general se quedan nada más en lo superficial. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que resumiendo en Job 40, del 10 al 14, ¿verdad?, haciendo este resumen, Dios le dice a Job, dice, si tú, Job, puedes hacer lo que solo yo puedo hacer, entonces estaré de acuerdo contigo en que tu propia fuerza puede salvarte. O sea, que tú te puedes salvar por ti mismo. Tú te puedes salvar por ti mismo. Pero le está diciendo, eso es solamente si tú eres como yo. ¿Por qué? Porque en soteriología se nos enseña que la salvación viene de Dios 100%. No hay ni una décima de porcentaje que tenga que ver con nosotros. Nada. Claro que el orgullo del hombre lo hace que diga, no, ¿cómo que no? Si yo acepté a Cristo, yo escogí seguirlo a Él. Pero cuando uno estudia soteriología se da cuenta que no. Esa fue una reacción a lo que Dios determinó antes de la fundación de los siglos, cuando Él me predestinó a eso. Y por su gracia, Él fue obrando a través de medios, circunstancias y todo para llevarme a ese punto, pero que al final de cuentas tengo que reconocer que la salvación es 100% por la gracia de Dios y no por obras. 100% por la gracia de Dios. Entonces muchas veces, como aquí verá la soteriología, no sabemos todos los detalles que están incluidos dentro de la salvación, y es por eso que Dios le está diciendo a Job, ¿verdad? Otro examen, ¿verdad? Ahora, la manera, ¿verdad?, como le estoy diciendo, de cómo Job respondía, ¿verdad?, que en realidad él está expresando el resultado de sus exámenes, cómo le fue, ¿verdad?, en esta serie de pruebas que el Señor le puso en todas estas áreas. Entonces Job respondió al Señor, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Y aquí Job sale como el Chapulín Colorado. Yo fui el menso que se puso a retarte. Dice, soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Así es como debemos nosotros estar ahorita al ver todas las cosas que no sabemos y que Dios sí las sabe en perfección. Que nosotros podemos decir, ay Señor, yo no quiero ser necio. Y ponerme a hablar necedades, pedirte cuentas a ti, dudar de ti, de tu poder, de tu sabiduría, de tu soberanía. No, Señor, yo no quiero caer en ese gran pecado. Y luego dice, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado. Cuando dice ahí demasiado, hermanos, en el original está diciendo cosas que son imposibles para la mente humana de poder comprender exhaustivamente, completamente. Por eso es que es en realidad una tontería pedirle a Dios cuentas del por qué. Porque aún
si Dios fuera tan paciente y dijera, ok, te voy a dar explicación exhaustiva, no vamos a entender nada. Entonces, ¿para qué? Dice, mejor confía en mí. Confía en mí. ¿Por qué mejor no confías en mí? Por eso, en la Biblia se habla de los nombres de Dios, ¿verdad? Que lo que significa es, según la experiencia que las personas tuvieron con Dios, de cómo Dios se manifestó en la vida de ellos, entonces venía un título, venía un nombre para Dios, ¿verdad? Y existe, ¿verdad? Dios el Roí. Dios el Roí. ¿Cómo salió eso? Bueno, salió, ¿verdad? De un gran sufrimiento. Y entonces dijeron, ¿verdad? Que Él es el Dios que ve mi angustia. Él es el Dios que ve mi dolor. Él es el Dios que ve mi sufrimiento. Él es el Dios que ve mi aflicción. Entonces, cuando representaban a Dios con este nombre, decían, no te preocupes, Dios sabe por lo que tú estás pasando. No te desesperes, que no pierdas esperanza. Confía en Él, porque Él está atento y pendiente a lo que tú estás pasando. Él está en control. Cuando dice Dios está viendo, quiere decir Dios está en control. No va a permitir más que lo que Él quiera permitir, no va a ir más allá de lo que esté dentro de sus planes para nuestra vida. Entonces, es lo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Que debemos de confiar en Dios. Por eso es bien importante, ¿verdad? Que tengamos una relación íntima con Él. Dice el Salmo 9:10, dice, los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Los que conocen tu nombre, cuando habla del nombre de Dios, quiere decir todo lo que representa su nombre. En aquel entonces se ponían nombres, no como nosotros, que nos ponemos nombres según como suene. Ay, suena bonito este nombre, le voy a poner eso a mi hijo, a mi hija. En aquel tiempo no. Los nombres, ellos sabían los significados de los nombres y les ponían por nombre, como por ejemplo, ¿qué significa el nombre Jesús? ¿Se acuerdan que el ángel dijo, le pondrás por nombre Jesús? ¿Por qué? Porque Él salvará. Entonces eso es lo que significa. El nombre Jesús es Salvador. Y así, ¿verdad? Cuando se habla del nombre de Dios, y es lo que está aquí diciendo, ¿verdad? Que los que conocen tu nombre, los que saben todo lo que tú eres, la clase de Dios que tú eres, van a confiar en ti. Van a confiar en ti. Y van a saber que tú no los vas a abandonar. Por eso dice el Señor, yo nunca te dejaré, menos te abandonaré. Menos te abandonaré. Entonces, vamos a terminar viendo la reivindicación de Job, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, que el Señor termina bendiciendo a Job. Bendiciendo a Job. ¿Ok? Y vemos, ¿verdad?, la manera en que lo bendijo. Dice ahí en Job 42, dice, así que el Señor bendijo a Job al final de su vida más que al principio. Por ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 equipos de bueyes y 1,000 asnas. Dios también le dio 7 hijos más y 3 hijas más. Entonces Job vivió 140 años más. Vivió para ver a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, ¿verdad? Fue un abuelo metralleta. Todo eso fue lo que el Señor como lo bendijo. Entonces, hermanos, resumiendo, ¿verdad?
Ya, resumiendo, Dios no responde todas nuestras preguntas porque simplemente somos incapaces de entender muchas de sus respuestas. Debemos de creerlo y debemos de ser humildes para creer eso. Y, hermanos, al final debemos de confiar en Dios, más que en nuestra capacidad de entender los caminos de Dios. Más que eso, confiar en la persona de Dios. ¿Quién es Él? Debemos de confiar en Dios. ¿Se fijan? Eso es lo que podemos aprender. Ya en resumidas cuentas, el libro de Job, todos sus 42 capítulos, los podemos resumir con esta enseñanza. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a ir al Señor en oración. Y yo no sé cómo Dios le esté hablando a usted, porque Dios nos habla a cada uno individualmente. Yo no sé cómo le esté hablando Dios a usted, pero si usted no ha confiado en Dios, si usted no ha confiado en Jesucristo para salvación, ahí es donde tiene que comenzar, en verdaderamente tener no una religión, sino una relación personal con el Cristo resucitado, el Cristo vivo, ese Cristo que ha prometido que Él nos puede transformar, cambiar, si nosotros entramos en una relación con Él por fe, por fe. Y si usted no lo ha hecho, no es casualidad que usted esté aquí y haya escuchado este mensaje, es Dios soberano que lo ha traído hasta este punto, porque Él lo quiere salvar. Él quiere darle la oportunidad de comenzar una vida nueva, una vida diferente, una vida de fe, de obediencia, a seguir a Cristo en obediencia. Es que si usted no le ha entregado su vida a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, hoy es su oportunidad que Dios le está dando, porque nadie le asegura ni siquiera que termine con vida este día. Y Dios en su misericordia le está dando oportunidad de perdonarle sus pecados, salvarle, darle vida eterna, darle esa esperanza viva de poder vivir una eternidad en la presencia de Dios, no en el infierno, que es lo que le espera a todo aquel que muere sin Cristo. ¿Le entregará usted su vida a Jesucristo por fe? ¿Tomará ese paso de fe? Si usted lo quiere hacer, vaya a Dios en oración, dígale: Dios, reconozco, Dios, que soy pecador, reconozco que estoy perdido, reconozco que si muero en esta condición me voy al infierno, porque reconozco que no me puedo salvar a mí mismo y reconozco que solamente Jesucristo me puede salvar. Él es el único Salvador. Su sacrificio fue perfecto y suficiente para salvar a todo pecador arrepentido. Y yo vengo a ti arrepentido de mis pecados y te pido, Señor, que me perdones y me limpies con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Yo abro las puertas de mi corazón, de mi vida, para pedirte que ahora tú vengas, me llenes con tu presencia, me llenes con tu Espíritu Santo, para poder tener de hoy en adelante el poder, la motivación, el querer de vivir y de hacer tu voluntad. Perdóname y cámbiame, Señor. Por la fe recibo a Jesucristo como mi Salvador y Señor. Si usted acaba de hacer esta oración, de entregarle su vida a Jesucristo, ahí donde está, levante su mano, levanta su mano y la baja. Dios le bendiga, señorita. Dios le bendiga. ¿Alguien más que le entrega su vida a Jesucristo?
¿Habrá alguien más? No endurezca su corazón, no lo endurezca, no es para su bien. Mientras más endurezca su corazón, después es más difícil ser sensitivo a la voz de Dios. Si ahorita usted sabe que Dios le está llamando para salvación, ríndase, no pelee, ríndase a Dios, es lo mejor que le puede pasar. ¿Alguien más levantando su mano que dice, sí, yo me rindo al Señor para que Él me salve? Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? Te damos gracias, Señor, por los que tú has visto, Señor. Has visto sus corazones, tú has visto sus manos alzadas, Señor. Y tú sabes exactamente, Señor, la realidad del arrepentimiento, la realidad de la fe de cada uno de nosotros. Y, Señor, estamos agradecidos porque tú eres el que haces la obra en nuestros corazones. Ningún crédito pertenece a nosotros, todo es para ti, por eso te damos las gracias por las personas que en este día han hecho esta profesión de fe en ti, que han orado pidiéndote a ti, Señor, por perdón de sus pecados, la salvación de sus almas, para comenzar a vivir una vida nueva de obediencia a ti. Te pedimos, Señor, para que esta decisión que ellos han tomado, que verdaderamente sea una convicción, Señor, en la que ellos puedan seguirte a ti en obediencia, sin importar lo que cueste, el sacrificio que cueste, las burlas que cueste, la crítica que cueste, que te sigan a ti en obediencia, Señor. Gracias pues, Padre, por esta gran salvación que tú nos ofreces en Cristo Jesús. Y despídenos, Señor, con tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.